Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él, y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pago mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre. Hola. Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo en esta noche en la reunión con una oración. Padre amado, te agradecemos este tiempo que podemos compartir. Gracias porque podemos llegar hasta este lugar. Gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos, de cantarte, de escuchar tu palabra, de meditar en ella, de exponer en tus manos cada una de nuestras necesidades, como iglesia, como familia, como aquella que has comprado, Señor, con la sangre de Jesucristo, aquella que has lavado y aquella que te espera, Señor, hasta que vengas y podamos juntos celebrar ese glorioso encuentro. Padre amado, queremos encomendar esta reunión para que tú la dirijas a través de tu Santo Espíritu, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción antes de escuchar a Nelson que nos visita en esta noche. Vamos a ponernos de pie. La canción dice que somos iglesia, somos herederos, ya no somos extranjeros, somos de un nuevo reino, una nueva nación, y que tiene como bandera, como lo que levanta, lo que proclama, la cruz y la tumba vacía. Cantamos esta canción y luego le damos lugar a Nelson para compartir la palabra del Señor. Desolados ya no somos herederos con Jesús.
sencilla es nuestra canción. Le pido a Fabi que pueda pasar acá adelante. Vamos a tener un nuevo momento de oración. Y luego sí, Nelson, ya te damos lugar y espacio para poder compartir la palabra de nuestro Señor. Oramos. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias en primer lugar por la vida que tú nos das. Gracias por regalarnos esta libertad también para reunirnos en tu casa. Gracias porque lo podemos hacer libremente. Gracias por poder abrir tu palabra en este momento. Y queremos escuchar tu voz y háblanos de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Y también te pedimos que podamos aplicar cada uno de tus conocimientos, de lo que podamos aprender, aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Bendice a Nelson, gracias por su visita y bendice la obra allí en Paraná y alrededores donde él está trabajando. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Buenas noches. Libro de los Salmos, capítulo primero. Salmos, capítulo 1. Una porción que hemos meditado anteriormente, pero que es tan rica que siempre podemos extraer algo nuevo, ¿no? Y el tema que vamos a desarrollar como título tendría Echando Raíces, ¿sí? Algo que es de vital importancia para nosotros como hijos de Dios y por sobre todas las cosas, para que echando raíces podamos mantenernos firmes cerca de aquello que nos hace bien, nos nutre y también nos promueve o proyecta hacia algo superior a lo que hoy nosotros somos. Libro de los Salmos, capítulo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será, leemos todos juntos el verso 3, será junto a corrientes de aguas que da su... No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo forma parte del grupo de los salmos que hablan de la sabiduría, ¿sí? Junto con el Salmo 37, el Salmo 119, entre otros. Pero este salmo tiene una particularidad, ¿sí? Que es, al ser el primero, una muy buena introducción o prólogo a todo lo que será el libro de los Salmos, y a los 5 libros que componen el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque tiene 3 características que vamos a encontrar, si estudiamos los Salmos, repetidas en la mayoría de los Salmos, o repetidas los 3 o al menos una, sí o sí vamos a encontrar. Y la primera es un contraste entre el justo y el malo, ¿sí? Un contraste entre aquel que ha sido escogido por Dios, que aquel que vive según la voluntad de Dios, y aquel que hace todo lo opuesto a lo que Dios demanda, ¿sí? Teniendo a los malos como el desobediente y al justo como el obediente, ¿sí? Ese es el principio cuando analizas el libro de los Salmos. Si el justo es el obediente, no te olvides el contexto en el cual fue escrito. Estaba bajo el tiempo, la dispensación de la ley, y Dios le había dado la ley ¿para qué? Para obedecerla. Por lo tanto, el que la obedecía ante Dios tenía o era presentado como justo. Aquel que no obedecía tenía la misma actitud y la misma manera de vida que un impío, que aquel que no formaba parte del pueblo de Dios. Sin embargo, aquellos que no eran escogidos del pueblo de Dios,
a ellos también Dios en la ley les abrió las puertas a fin de que pudiesen acercarse al Dios de toda gracia manifestado en ese tiempo por medio de la ley, y de esa manera ser justificados, ser considerados justos por medio de la obediencia delante de Él. Lo segundo es la consideración de la ley de Dios. No solamente encontramos en la mayoría de los salmos el contraste entre el justo y el malo, entre el obediente y el desobediente, sino la consideración de la importancia de la ley de Dios en la vida de la persona. Pero esa consideración de la ley como importante en la vida de las personas está dada en función ¿de qué? De los efectos que tiene obedecerla en la vida de las personas y los efectos que tiene la desobediencia en la vida de las personas. Y esto lo encontramos en la mayoría de los salmos también. Y el tercer aspecto que encontramos desde el Salmo primero es la mención de caminos. Camino. El camino a transitar. Y que siempre ese camino es de libre elección. Pero ese camino Dios lo analiza, Dios lo conoce y Dios lo puede ordenar. De hecho, el mismo salmista David en varias ocasiones clama a Dios pidiendo que no solamente analice sus caminos, sino que analice su manera de andar por el camino. Porque a veces es eso lo que nos pasa, ¿sí? Tenemos un punto en común, un lugar hacia donde vamos, un camino trazado, pero nosotros vamos por otra senda, según nuestro parecer, para llegar al mismo punto de destino. Y David que dice, examina mis veredas y endereza mis caminos. Es decir, sacame de la vereda en la cual estoy y no veo que estoy en ella, y llévame nuevamente a tu camino, porque por el lugar en el que debo transitar es por tu camino, por tu camino. Y qué casualidad que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, hablaba del camino y de ese camino que Dios trazó de antemano para nosotros y que tiene una manera de transitarlo, porque es un camino de buenas obras. ¿Para qué? Para que nosotros las hagamos, andemos en él, es decir, en las veredas propias o personales. No hay buenas obras delimitadas o diseñadas por Dios para alcanzar bendición. En el camino que Dios ha marcado para tu vida y la mía, allí están las obras que debemos hacer, las cuales nos van a traer bendición a nuestras vidas. En síntesis, lo que nos quiere decir la mayoría de los salmos es que a Dios no le agradamos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque nada se trata de nosotros, sino que todo se trata de Dios. Nosotros somos salvos, somos escogidos. ¿Por quién? Por Él. Podemos poner el centro en nosotros, en nuestra miseria, en nuestro pecado y demás, pero ¿quién escogió amarnos? ¿Quién escogió aproximarse a nosotros, acercarse a nosotros, hacerse como nosotros? Fue Él. Todo se trata de Él. Y hemos sido hechos salvos para que le demos precisamente la gloria a Él. Pero aun cuando ese es el propósito, eso no quiere decir que la vida del Hijo de Dios, la vida del cristiano, la vida del escogido, del pueblo de Israel, en el caso del libro de los Salmos, era una vida difícil. Aun cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel y decimos la verdad que la pasaron difícil, ¿no? Los años de cautiverio, el peregrinaje en el desierto, cuántas veces los saqueaban. Encima cuando en la tierra que fluía leche y miel podían tener buena cosecha, venían los enemigos y los saqueaban, ¿no? Y le miramos toda la parte negativa, pero nos olvidamos de mirar la razón por la cual esas cosas sucedían. Y la razón Dios se lo había dicho claramente por medio de Moisés, Deuteronomio capítulo 28. Si obedecen, va a haber bendición. Si desobedecen, ¿qué va a haber? Maldición, es lo opuesto. Castigo, consecuencias. Y nosotros en la historia del pueblo de Israel, cuando la analizamos a la luz de la Biblia, nos vamos a encontrar con eso.
que Dios es justo y aún habiendo elegido para sí un pueblo, habiéndole permitido andar por los caminos que Él quería, Dios en su justicia, como decía el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Tesalónica, si bien haciendo referencia en el contexto exegético a otra cuestión, dice, es justo delante de Dios dar justa retribución. ¿Sí? Si bien ahí está hablando precisamente de la apertura de los cielos a aquellos que hemos creído y el castigo eterno a aquellos que no han creído, en la justicia de Dios como un atributo natural de Él, el ejercicio del amor implica ser justo. Por eso dice en la carta a los Hebreos, Dios al que ama, disciplina. Y cuando la disciplina no es atendida, ¿qué hace Dios? Castiga. ¿A quién? A todo aquel que ha tomado por ¿qué? Por hijo. Por hijo. Dios es justo. Dios es justo. Todo se trata de Él, nada se trata de nosotros. Y arranca el Salmo, el libro de los Salmos, diciendo bienaventurado, bienaventurado. Una palabra que se traduce de muchas formas, ¿no? Muchos dicen 3 veces feliz, haciendo referencia puntualmente a que en el hebreo no había superlativo, entonces las repeticiones, el 3 veces feliz o el súper feliz, dan la idea de la palabra bienaventurado. Por eso cuando encontramos santo, 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 no es que Dios es 3 veces tanto, sino al no tener superlativo, lo que están diciendo es no hay nadie santo como Él. Para nosotros debiera traducirse santísimo. Nosotros en nuestra lengua tenemos el superlativo. En hebreo no existe el superlativo. El bienaventurado no es el feliz, es aquel que, como dicen muchos comentaristas, es 3 veces feliz. Feliz, 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 está en un nivel superlativo a los demás. Ahora, la bienaventuranza es algo que nosotros debemos tener en cuenta, no es una consecuencia o un resultado de una situación, de que yo puedo disfrutar de una situación difícil en mi vida. Vamos a Mateo capítulo 5. ¿Qué encontramos en Mateo capítulo 5? Las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los pobres. Saquen toda, ¿tienen la bolsita de la ofrenda? Hay que sacar todo porque tenemos que salir pobres de acá, ¿eh? Los bolsillos vacíos. Dice, bienaventurados los pobres porque ellos, bienaventurados los afligidos porque ellos. No está diciendo bajo ninguna circunstancia que necesitas estar en pobreza para ser bienaventurado, que necesitas estar en medio de la aflicción para ser bienaventurado. No, la idea es, sos bienaventurado. Y la diferencia que tenés con el resto es que estando en medio de una circunstancia adversa, no perdés esa condición. No la perdés. Seguís siendo bienaventurado. Por lo tanto, en medio de la dificultad puedo gozarme. Y es ahí donde tiene sentido lo que decía el apóstol, ¿sí? Cuando estemos en pruebas, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que estar? No. Algo más, dice. Hay una palabrita. Tenemos que estar 3 veces gozosos. Dice, tened por superlativo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tengo la capacidad dada por Dios, por ser su hijo, de atravesarla con gozo. De atravesarla con gozo. Y nos invita a entender que no soy el ombligo del mundo, ni siquiera el del mío, porque pareciera que no hay peor situación que la que está atravesando ¿quién? Yo. Y Pedro decía bien claro, mirá, no sos el ombligo del mundo, eso diría mi traducción. Mirá Ricardo, no sos el ombligo del mundo. No sos el ombligo del mundo. Lo que te pasa a vos, dejá de llorar, porque lo mismo le está pasando, dice, a un montón de hermanos, ¿dónde?
en toda la redondez de la tierra. Y todos los hermanos que están atravesando situaciones similares o peores o más leves, tienen la misma capacidad de afrontar la dificultad con la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque soy bienaventurado. No solamente con los bolsillos llenos, no solamente con salud, sino cuando todo me va mal. No pierdo esa cualidad. Y Spurgeon decía algo interesante en función de esta palabrita bienaventurada, ¿no? Y dice, en ningún lugar de las Escrituras dice bienaventurado el rey. En ningún lugar de las Escrituras dice bienaventurado el docto o el estudiado, ¿sí? En ningún lugar dice bienaventurado el rico. No. Dios lo resume, bienaventurado aquel que descansa en Dios. Que descansa en Dios. ¿Cuándo? En toda circunstancia. En la adversa y en aquella que no nos es adversa. Soy bienaventurado. Soy bienaventurado. ¿Qué somos? ¿Viste? Recuerdo, bueno, esto habla de la edad, ¿no? Había hace algunos años una publicidad que solía usar en los campamentos que decía, ¿qué somos? ¿No? Tiburones, decía. ¿Qué somos, tiburones? Y había el que gritaba era un nene chiquitito que iba colgado al medio de una tabla, de una canoa, no llegaba los pies al suelo, pero estaba convencido de lo que era. Estaba convencido de lo que era. Ahora, ¿estás convencido de lo que sos? Convencido al punto de enfrentar las circunstancias que Dios te permite en la vida atravesar conforme a lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios te ha dado no es simplemente salvación, es una salvación que comenzó y será completada el día de Cristo. Y en ese proceso de transformación continua, ya soy salvo, el Espíritu Santo mora en mí, inicia un proceso, un camino en el cual yo debo transitar, donde debo considerar la importancia de la ley de Dios que tiene efectos directos en mi vida. Porque decía el profeta Isaías en el capítulo 55, dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía. Pero lo tremendo es lo que dice después. ¿Qué dice después? Sino que hará la obra para la cual la envié. Cuidado con eso, ¿eh? Cada vez que leas eso, que tu mente vaya automáticamente a Deuteronomio 28. Va a ser la obra para la que la envió. Si la obedezco, para bendición. Si la desobedezco, vendrá todo el castigo sobre mí. Porque tengo la capacidad de obedecer. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, habla precisamente de esto. Avanzamos. Las condiciones para disfrutar este estadio nuevo que tenemos de ser bienaventurados, lo presenta en tres ejes prácticos, por así decirlo, en los dos primeros versos del capítulo 1 del libro de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? El primer eje es el consejo, pero no es el consejo pedido, sino el consejo practicado. ¿Sí? Porque de hecho hay muchos que muchas veces no se piden consejos, pero te dan consejos. Viste que están los dadores de consejos porque mejor es dar que recibir. Vos no le pedís, no le preguntás, pero te tiró el consejo. Te doy un consejo. Y por ahí no tienen ni la más pálida idea de lo que estás pasando, de lo que estás atravesando, y no es ese consejo, es el consejo practicado. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, el consejo practicado. Ahora, ¿por qué es importante como eje el consejo? Lo dice, citábamos al primero que forma parte de los salmos de la sabiduría, dentro de ellos el Salmo 119, fíjate lo que dice el verso 24, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos.
Otra versión, la NTV, ¿sí? La que estoy leyendo. Dice, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Ahora, la contracara mal usada en función de los consejos y que muchas veces se utiliza, es lo que decía el sabio Salomón en Proverbios capítulo 11 y capítulo 24, que repite lo mismo, ¿sí? En la multitud de consejos está verdad o mentira. Es verdad, ¿sí? Porque está en la palabra, es verdad, en la medida en que se use con la intención que Dios a través del sabio Salomón nos lo está diciendo. El problema no lo tiene la Escritura, el problema lo tengo yo. Cuando busco la multitud de consejos o de consejeros que piensen lo que pienso yo. ¿O no les ha pasado nunca? Vas y le preguntás a uno, che, Ricardo, ¿qué pensás? No, está... Che, Jorge, no, hay dos. Roberto, no, la verdad que los líderes de la iglesia no. Y empezamos a buscar, ¿no? Hasta que encontramos, en vez de 3, 4 que piensan con nosotros, Señor, gracias porque en la multitud de consejos está la sabiduría, encontré lo que yo quería. Tristemente, este versículo es utilizado por muchos cristianos de esa manera. Y eso es andar en consejos de malos. Eso es andar en consejos de malos. Buscar la respuesta que yo quiero y no entender que el Evangelio de Dios es confrontativo. Y no solamente es confrontativo con el pecado y su condena para llevarnos a la salvación, sino que es confrontativo con mis decisiones, con mis pensamientos y los resultados de las decisiones y de mis comportamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no me dice lo que quiero oír, Dios me dice lo que necesito oír. Y ahí trayendo un principio o una definición secular, ¿no? Que dicen que un buen amigo no te dice lo que querés oír, sino lo que necesitas oír. Jesús le dijo a sus discípulos y a nosotros también, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. No hay opción. Dios quiere un trato, una relación de amistad, de intimidad con vos y conmigo. Pero no es una negociación, no es una búsqueda de respuestas personalizadas o de acuerdo a mis pensamientos, sino es amoldarme, entender el consejo de Dios para mi vida, que obviamente me va a confrontar, me va a confrontar. Y si no me confronta, tengo un serio problema. Tengo el síndrome de David. David estaba en pecado y todos sabían que estaba en pecado, pero él no se hacía cargo. Y había muchos que no se animaban a decirle, ¿no? Hasta que Dios mueve a Natán y va a hablar con David. Y hablando con David no usa la ley, sino que usa un ejemplo, usándolo lo que él amaba hacer, impartir justicia. De hecho, encontramos en el libro de los Reyes que se hacían colas esperando tener una entrevista con David para que hiciera justicia, ¿no? Así nació la gran rebelión de su hijo Absalón. Dice que se paraba en la puerta de la ciudad y como sabía que por ahí pasaban todos los que iban a ver a David, le llenaba la cabeza, le hacía la cabeza, como se dice, ¿no? Vas a ir, pero te van a atender de acá 3 o 4 días, mirá que hay demora. La verdad que si estuviera yo, haría las cosas mucho más ágiles, el sistema sería distinto y bueno, así nació una rebelión. Y David la conocía, no puede ser que eso que sucedió durante 4 años, David no lo sabía, ¿no? Pero apañaba a su hijo. Es interesante, pero eso es para otro momento, ¿no? Y Dios envía al profeta y le dice, a ver, ¿vos qué harías con todo lo que sabía? Ese hombre debe morir. ¿Qué le dice Natán? Ese hombre sos vos. Ese hombre sos vos. Pasaron siglos y Juan toma su pluma y escribe en su primera carta diciendo, hijitos, si tu corazón no te reprende,
mayor que tu corazón. ¿Cómo termina? Es Dios. Si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Job, en medio de la angustia y de las acusaciones infundadas, clama a Dios y les dice: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. No lo haré más. El Evangelio es confrontativo de manera constante con mi vida, con mi pensamiento, con mis decisiones. Todo el tiempo. Y todo es por mi bien, porque Dios quiere bendecirme, quiere cumplir en mí y en ti sus promesas, sus propósitos. ¿Para qué? ¿Para que yo diga qué bendecido que soy? No. Pablo lo escribía a los Corintios, decía: y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, se van a cumplir. Si obedecemos, se van a cumplir. Y se van a cumplir, dice, ¿por medio de quién? Mío, por medio de nosotros. Pero yo no soy el fin, porque sigue diciendo: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. No para mi gloria, sino para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:21, si la memoria no me falla, que me suele fallar últimamente, pero se lo escribe a los Corintios garantía, ¿no? Si todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuidado con el consejo, pero segundo, cuidado con la compañía. Dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ¿sí? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Andando por el camino tenemos compañías. Y viene a mi mente algo que todos conocemos, ¿sí? Las compañías, vamos a ponernos en la piel de uno de los dos caminantes a Emaús. ¿Iban con buena compañía? ¿Sí o no? Sí. Era un compañero de milicia. Iban hablando de las cosas que habían sucedido, que habían visto, que habían vivido. Y apareció un tercer compañero con el que hablaron, interactuaron, pero que dice: no le conocieron. Pero da una razón. ¿A causa de qué? De la tristeza le estaban cerrados los ojos. A causa de su tristeza. Se habían olvidado lo que eran. Bienaventurados. Bienaventurados. ¿Cuántas veces en medio de las dificultades o de los proyectos que quizás nosotros tenemos de manera personal y no son a veces imposible porque Dios lo ha permitido que los desarrollemos, nosotros al primero que dejamos de ver es a Dios. Al primero que dejamos de ver. Porque la mirada puesta sobre el problema es más grande que yo. Porque yo no lo puedo cambiar. No lo puedo torcer. No puedo hacer nada. Y no entiendo lo que la misma Biblia me dice, ¿no? Hablaba con un joven esta semana que le decía: ¿te acordás lo que decía Salomón? Hablaba de los animales, ¿no? Y dice: mira la hormiga. Y digo: pero no es por una cuestión de pereza. Digo: no te voy a hablar de la pereza, pues de hecho son un chico muy trabajador. Digo: pero mira, digo, estoy hablando con vos acá en el patio y acabo de hacer algo. Un camino de las hormigas. ¿Y qué hizo la hormiga? No pasó por arriba. ¿Qué hace una hormiga normalmente? Rodea. Rodea. No todas, se pararon y pasaron 2 o 3. Alguna se fue para otro lugar, pero otra dio la vuelta
encontró el camino y no sé cómo se comunican, pero empezaron a ir todas por el camino. A veces nosotros nos frenamos ante las dificultades y dejamos de avanzar. Dejamos de investigar. Dejamos de buscar. Hay una salida. ¿Por qué me encierro en que tengo que pasar? Siempre me pregunto, y yo lo escuchaba de chicos, ¿no? Si hay una puerta cerrada, tenés que orar para que se abra. Pero si está cerrada, para mí lo más claro es que no tengo que entrar. No tengo que buscar la llave, como en la ventana, como en mi casa. ¿Qué te pasa cuando llegás y por ahí no te llevaste la llave, no? A él le pasó varias veces, parece a una. ¿Qué es lo primero que tocas? Las ventanas, ¿o no? Adelante, atrás. Algunos ya son medios hábiles y dejan algunos medios ahí entreabiertos porque saben que seguro se la olvida en algún momento, entonces. Pero si hay una puerta cerrada, ¿por qué quedarse de este lado de la puerta? Había una puerta cerrada para el pueblo de Israel, viendo que la mano poderosa de Dios le había sacado de Egipto. ¿Y qué hizo? Vio la puerta cerrada y se quedó con la puerta cerrada. Se olvidó todo lo que Dios había hecho anteriormente para sacarlos de Egipto. Y empezaron a quejarse. Porque uno se quejó con otro, el otro con el otro. Eso no sucede acá, no sucede en ningún lugar. Sucedió nada más allí en Éxodo entre el 12 y el 15. Y claro, cuando se queja uno, el otro le cree, se suman y siempre alguno le agrega un poquito más. Ya tenían hasta el número del ejército y de los carros que venían, ¿no? No sé cómo lo sabían, porque no habían drones, pero seguramente más de uno ya tenía todo el dato. Y todos se desmoralizaron. Cuando Moisés va a Dios, ¿cuál es la primera expresión de Dios? ¿La recuerda? Es tremendo lo que le dice Dios. Dice, ¿qué haces acá, Moisés? Dile al pueblo que marche. Que marche. ¿A dónde? Vieron todo lo negativo, nunca vieron la oportunidad de que si hay un mar, vamos por la playa, vamos a rodearlo. No había iniciativa. Perdieron la iniciativa. ¿Cuántas veces has perdido la iniciativa y quizás vivís sin iniciativa en lo espiritual porque ante cualquier dificultad te quedás ahí? Viste que hablando de David, Dios le dice a Samuel, Samuel, quédate tranquilo, yo me he procurado o yo ya he elegido un hombre conforme a mi corazón. Dice, conforme a mi corazón, dice Dios. Vamos a la vida de David. Denme ejemplos de que David era conforme al corazón de Dios. Al revés, denme ejemplo de que David no era conforme al corazón de Dios. Ahí sobran, ¿no? Ahí se abre la cabeza. ¿Sabés qué lo hacía a David un hombre conforme al corazón de Dios? Que David tenía iniciativa. Eso lo hacía conforme al corazón de Dios. David tenía iniciativas. No era simplemente una persona que cumplía lo que alguien le decía, sino que decía, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Voy a la guerra, genial, voy a la guerra. Pero veía un arpa y parece que era su debilidad. Y empezaba a tocar. Y empezaba a componer. ¿Dónde le dijo Dios a David que compusiera canciones para el pueblo de Israel o para alabar y adorar a Dios? Nunca. Tenía iniciativa. Seguía componiendo, haciendo cosas nuevas y diseñó un templo. Porque el tabernáculo se envejecía y por más que cambiaran las pieles no era lo mismo. ¿Cómo puede ser que estamos en la tierra prometida y no tenemos un templo?
tenía iniciativa. Y Dios le dice, bien David, genial, me encanta tu iniciativa, pero vos no lo vas a hacer porque tus manos están manchadas de sangre. Tu hijo lo va a hacer, pero tenía iniciativa. ¿Cuál es tu iniciativa en el plano espiritual? Ojo, que las iniciativas no son simplemente cumplir una labor ministerial en las diversas actividades de la iglesia local. Eso simplemente hace al funcionamiento natural de un grupo de personas que se congregan en un lugar. Iniciativa de algo más, de algo distinto. ¿Cuánto hace que no sos una molestia para los ancianos? Porque les traes ideas, les traes propuestas. Y a veces nos cuesta entender que sí, estamos medio locos porque esto está genial, pero es imposible hacerlo. Pero iniciativa propia. Un hombre, una mujer, un hijo de Dios conforme al corazón de Dios tiene iniciativa. No puede ser que me persigan para que haga las cosas, o que solamente las haga porque estoy en una lista que debo cumplirla. Iniciativa propia, algo más, algo más, algo más. Yo cuando miro el celular en algunos meses me da risa porque tengo como 5 grupos de predicadores, marzo, abril, mayo, junio, pues todos los años hace un grupo y no sé si es que no los desarma alguien o soy yo que me tengo que salir, no tengo idea, ¿no? Pero Ricardo me manda la lista cuando me toca, ¿no? Y veo que en esa lista están todos. Y estoy en varias. Después, este año eliminé varios grupos, me di cuenta que ya todos se habían salido, que el único que quedaba era yo, pero constantemente me facilita. ¿Está mal? No, está bien. Pero eso no es mi iniciativa. Aunque yo cumpla lo que diga ahí. No es mi iniciativa. Iniciativa es todo lo que puedo generar fuera de eso. Aparte de eso. Es mi disponibilidad a todo lo que pueda hacer en la medida de mis fuerzas. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. Hazlo. ¿Estás en una lista? Genial. Eso lo tenés que hacer porque si estás en la lista es porque alguna vez le dijiste que sí a los ancianos o a los líderes y ya te comprometiste. Eso lo tenés que hacer. Eso habla de tu responsabilidad, pero eso no habla de tu corazón. De tu corazón es la iniciativa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer para agradar a Dios? Para que la obra crezca. Para sostenerle las manos a los líderes, como sucedió en la primera batalla, ¿recuerdan? Cuando estaba Josué peleando y Moisés en el monte, habían 2 personas al lado de Moisés. ¿Recuerdan el nombre? Aarón y Hur. Vamos a algunos datos de Aarón y Hur. Con todo cariño voy a decir esto, ¿no? Porque yo ya estoy en esta etapa, ¿no? Un viejo y un adolescente. Fíjate la diferencia. Y al medio, Moisés. Y el mayor, la persona mayor, y el más chico, con el mismo sentir. No hay versículo que diga, Moisés los llamó. Pero sí podemos inferir que ellos vieron lo que pasaba. El viejo con cariño ya no estaba para estar al lado de Josué, pero sí al lado de Moisés. El adolescente no estaba diestro para estar luchando al lado de Josué, pero sí al lado de Moisés.
Iniciativa. Iniciativa. ¿Cuántos Josué se encontrás en la Biblia? Josué. Te invito a que leas el libro de Jueces y veas cómo Dios tuvo que despertar personas. Personas con gran potencial, pero fueron despertadas por Dios para que comenzaran a hacer la obra para la cual habían sido destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué diseñó Dios para mi vida? ¿Qué habrá diseñado Dios para mi vida desde antes de la fundación del mundo? A varios profetas les dijo, yo te escogí por profeta a las naciones, desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Hay algo para vos, hay algo para mí, y Dios lo diseñó antes de la creación del mundo. Pero me falta un corazón conforme al corazón de Dios. Dispuesto, creativo, generando cosas, disponible para que Dios haga la obra. La compañía es fundamental. Dice, no anduvo en compañía de pecadores. Pero esto no dice que no debemos tener compañía de pecadores. De hecho, el apóstol Pablo decía bien claro, ¿no? A estos pecadores, ¿cómo van a cambiar su condición si no hay quien les predique? Hay que estar, hay que ir. Pero dice, ¿cómo le van a hablar si no los envían? Dios ya te envió, Dios ya me envió. No es la labor de los evangelistas, es la labor de aquel que ha sido transformado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 28. Y mientras vas por el camino, hace la obra. No es un mandato, es una acción de vida. Dice otra versión, y yendo por el camino, hace discípulos. Hace discípulos. Es una acción natural de vida. En esa compañía nosotros vamos a estar en medio muchas veces. Y Jesús clamó por aquellos que te rodean, que no tienen a Cristo en el corazón. Juan capítulo 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque yo los envío como tú me enviaste a mí. En otra porción le dice a los discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No quiere decir que si estás trabajando en una empresa donde no son todos creyentes, renunciá y buscate otra porque no. Esa pavada no. Porque estamos rodeados, en el mundo estamos. En este mundo donde el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. ¿Por qué? Porque sos bienaventurado. Él venció por vos, Él venció por mí. Confiad, yo he vencido al mundo. Pero sí es importante que tengamos en cuenta, como dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque el sabio Salomón decía también en algunas ocasiones, andando juntos, si no estuvieran de acuerdo. Una cosa es el tiempo que debemos compartir, quizás en el plano laboral y demás, pero otra cuestión es cuando nosotros compartimos el camino con ellos. El camino con esas personas. Porque al compartir el camino se manifiesta de manera clara en las conversaciones. Recuerdo, había un hermano ya con el Señor, don Silvestre Romano, que siempre decía algo. ¿Vos querés saber cómo está una persona en su relación con Dios y en su compañía de Dios? Pedile que ore. Pedile que ore. Y tengo que decir, tenía razón el viejo. Con cariño, ya está con el Señor. Tenía razón.
porque nuestras palabras son el reflejo de aquellos con quienes nos juntamos. Pablo escribía diciendo, no erréis, porque las malas compañías traen ¿qué? Malas conversaciones. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense lo que dice, me encanta cómo lo traduce la TLA. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Corrompen el buen carácter. Corrompen el buen carácter. Y decía un poeta que solamente hay una manera de modelar el carácter. Y que cuando el carácter es modelado hay un disfrute de la bienaventuranza. Decía, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro cerca de Jesús, cerca de la luz. Decía el poeta, es un viejo himno. El carácter no es el temperamento. Si el temperamento te domina, estás lejos de Dios. El carácter es cómo manejas tu temperamento. Muchas veces decimos, qué carácter fuerte que tiene. No, tiene un temperamento fuerte, no tiene carácter. Porque la persona de carácter aprende a dominar su temperamento. Aprende a contar hasta 10, pero si es necesario, hasta 100. Y si es necesario, hasta 1000. Y si es necesario, hasta 1.000.000. Esa es una persona de carácter. Cuenta, está en los dichos de Confucio, dice, estamos mezclando todas las cosas, ¿no? Pero es interesante cómo lo refleja al carácter, ¿no? Dice que se acerca un joven y le dice, maestro, quiero tener buen carácter. Y me dijeron que usted me puede enseñar, pero necesito ver el ejemplo, a ver quién es el que tiene un buen carácter. Y dice, mira, ¿ves a aquel hombre que está allá? Sí. Bueno, andá y empujalo. Pero andá y empujalo, no le hables. Va este joven, lo empuja, sale de su eje, vuelve, lo mira, le hace una sonrisa. Y le pregunta al maestro, ¿y qué? No, lo empujé, me hizo una sonrisa. No, pero empujalo más fuerte. Bueno, va nuevamente, lo empuja más fuerte, trastabilla un poco, vuelve a su lugar, le hace una sonrisa, lo saluda. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Bueno, andá y hacelo con todas tus fuerzas. Y dice que va este joven y lo arroja porque era una persona mayor, lo tira al suelo, se para, se sacude, le hace una sonrisa y le pregunta, ¿estás bien? Y lo descolocó más. Y volvió enojado con su maestro y le dice, al final de cuentas, dice, ese tipo no tiene carácter para nada. ¿Qué me va a enseñar? No, le dice, todo lo contrario. Si vos hablás con todos los que lo conocían, nadie le podía hablar porque le pegaba a todo el mundo. Sin embargo, hoy vos vas y le haces lo que quieras. Y él seguramente te debe haber preguntado, ¿estás bien? Y se quedó. Esa es una persona de carácter. La que aprende a dominar su temperamento. Pocas personas de carácter fuerte. Pocas personas, pocos cristianos de carácter fuerte. Muchos de temperamento fuerte. Debemos aprender a ser moldeados por Él para tener carácter. Para tener carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Tenés carácter? Lo vamos a dejar hasta aquí, después seguiremos
con la segunda parte donde viene precisamente el echar raíces. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Mirémonos hacia nosotros mismos, no por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho, voluntariamente por Él, no voluntariamente por mí, para hacerme lo que soy, su Hijo. Él derramó de su gracia, de su amor en tu corazón y el mío, si es que tenés a Cristo como tu Salvador personal. Él inició una buena obra, la cual quiere completar. Filipenses 1:6, muy conocido. Quiere completar. Y si no dejas completar, que la complete, no te preocupes, Él la va a completar, porque al cielo así no podés entrar. Al cielo así como estoy hoy no puedo entrar. Pero si no lo dejo que la complete o la vaya completando de a poco, el que se pierde de bendiciones soy yo. Soy yo. Ojalá que el Señor nos ayude a través de estos sencillos pensamientos a procurar ser hijos de Dios conforme al corazón de Dios. Yo me procuré un rey conforme a mi corazón. Él te escogió a ti y a mí y nos hizo linaje suyo, linaje real, porque Él quiere que vos y yo seamos conforme a su corazón, con iniciativas constantes, permanentes, entendiendo que no somos el ombligo del mundo, sino que el fin es que la gloria y la honra sea para Él. Que Dios bendiga su palabra. Bien, cuánta verdad en un solo versículo. Alguien que atiende un consejo, alguien que practica un mal consejo y alguien que da un consejo que recibió, que practicó y está sentado en una silla brindando ese consejo. Cuánta verdad en un versículo. Vamos a repasar algunos motivos de oración. Durante la semana hemos estado siendo notificados. Tenemos muchos hermanos que están en recuperación por dengue, por operaciones, por intervenciones en operaciones. Entonces estemos orando por los que ya conocemos. Solamente voy a nombrar a Nancy, la mamá de Elena, y Juan. Bueno, Juan también está en recuperación. Ella ya está en su casa, pero sigamos orando por ella y por toda la familia. Esperanza estaba pidiendo que oremos por unos familiares de apellido Bocchini, y ella comentaba que había repartido y dado devocionales y se había presentado a la charla para presentarles el Evangelio. Entonces estemos orando por esa familia que fue sembrado el Evangelio. Habíamos sido también notificados que en Confe pedían que oremos por Gloria Zorrilla. Estemos orando por Fernando Gutiérrez y su recuperación, y por Luciana, que tiene una posible operación el jueves, mañana. Entonces, está suspendida. Bien, entonces estemos orando por Luciana para que tenga, si es posible, su operación. Bien. Bueno, estemos orando por ella entonces. Caro Sendra también pedía que oremos por Rogelia. Bueno, Ricardo Ficker pedía que oremos por Evelyn. Después también acuérdense que Miguel va a estar viajando este sábado a Colón, sí, al penal de Gualeguaychú. Así que va a estar con varios presos del penal y bueno, pedía que lo acompañemos en oración. Mateo, el hijo de Lucio y Ana, también tiene sus estudios, así que estemos orando por Mateito.
Y Walter me comentaba que estemos orando por los preadolescentes que tienen su actividad el sábado de 11 a 2 de la tarde, ¿sí? Y bueno, con cada uno que nos juntemos a orar, oremos por el ministerio que representan, oremos y compartamos nuestros motivos personales. Estemos orando, estaba pensando esta semana y conocen que la iglesia está creciendo, gracias a Dios está creciendo la iglesia, somos muchos, hay muchos ministerios, hay muchas personas que se agregaron. Hay un versículo en Efesios capítulo 4 que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Vos y yo tenemos un reto toda la semana. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Vos tenés personalmente tu trabajo, yo tengo el mío, de mantener la unidad de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Pero cuando estamos juntos y estamos sirviendo al Señor, tenemos la solicitud o el hacer todo lo posible para estar en paz con todo y que todo funcione en armonía. Es tan fácil perder la unidad. Un gesto, una mirada, un comentario, una mala interpretación de una intención. Y qué puerta que se abre. Cuántos privilegios nos perdemos. Tenemos algo muy lindo. Hoy cantábamos: somos iglesia, somos nación. Somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios. Es hermosa la familia de Dios que nos regaló. Roguemos por la unidad y hagamos todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Oramos? Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad,